bienvenidos. Estamos aquí de nuevo en este día maravilloso, en el segundo capítulo de Nuestros Santos para Todos. Somos parte de la Comisión Diocesana para este momento que ha vivido Venezuela tan hermoso, la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, Santos para Todos. Y hoy tenemos un tema que no puede faltar. Estamos muy emocionados porque queremos hablar de la madre Carmen Rendiles. Está el doctor Garrido y la doctora Gladys Torres, miembros de esta comisión, que bueno, es un honor para nosotros que nos hayan permitido estar aquí siendo portavoz de este mensaje y poder hablar de estos pilares de nuestro gentilicio, de nuestra fe y de Venezuela, ¿verdad? Sí, bienvenida Gladys. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar directamente al tema que vamos a tocar hoy. La madre Carmen. Difícil porque tú lo decías, esta mujer es bien humilde. Sí. Es difícil conseguir información de la madre Carmen, sin embargo, pues hicimos un esfuerzo, investigamos y conseguimos algunas cosas que nos vamos a abocar hoy a hablar sobre su vida, sobre su legado, sobre todo lo que hizo en vida. Sí. En todo lo que hemos leído y lo que hemos investigado, lo que más se puede caracterizar a la hermana Carmen Rendiles era la humildad, la fe que tenía, el carisma que tenía y las ganas de servir a los demás. Era impresionante, Sí. Porque vamos a ir desarrollando este tema y vamos a ver que ella, con muchísimas situaciones que pido, por igual, el denominador común de todo esto es que son personas humildes, pero que esa humildad y esas limitantes de la vida no permitió que se quedaran allí, con ganas de hacerlo y no hacerlo, tratarlo. Y lo que caracterizó su vida, pues como tú dices, la humildad, el trabajo social, siempre estuvo trabajando por los más necesitados, el coraje y también el servicio constante con todos los que necesitaban. Sobre todo que, bueno, que cuando nació venía con una condición muy especial, ¿verdad, Sí, Rafa? sí. Ella nace en una familia... Más o menos como el 11 de agosto. Nace, sí, en 1903. Una familia donde eran 9 hermanos, ella era la tercera. Una familia, vamos a decir que para la época, clase media más o menos acomodada. Su papá era gerente de un banco y su madre, pues dedicada a los oficios del hogar. Nunca faltó, vamos a decir, nada en su casa. Hay una historia de cuando su madre estaba embarazada. Su familia era dedicada a la iglesia, participaban activamente en la iglesia, rezaban diariamente el rosario, bendecían los alimentos, iban a misa y eran activos en la iglesia. Entonces, en una de esas misiones de su madre, estando embarazada, haciendo obras de caridad, pues dice que vio a un hombre en Caracas que le faltaba un brazo y eso la impresionó mucho. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando nace la madre Carmen, pues nació sin el brazo. Y por eso es que ella tenía una prótesis, ¿no? Sí, ella usaba una prótesis. Pero para aquel tiempo a mí siempre me impresionó porque me decían que le faltaba su brazo izquierdo, creo. Sí. Pero se le veía. Y Sí. entonces leyendo decía, no, que ella mantuvo, gracias a Dios, pues la prótesis. Fíjate. Y que en aquel tiempo era... Por eso digo, una mujer con un gran coraje, porque a pesar de esa limitante de haber nacido sin ese brazo, pues ella era la líder de sus hermanas, era la que guiaba y bueno, pues estaba al frente de sus hermanos, los ayudaba en los oficios de la casa. Y durante su vocación en la iglesia, pues cosía, bordaba, trabajaba la carpintería. Imagínate una mujer en esa época con esa limitante trabajando la carpintería. Entonces, bueno, son cosas de admirar de ella. También leí más o menos que de 15 años nació esta necesidad espiritual de dedicarse a la vida religiosa y que era un carisma que ella venía. Lo importante de esto es destacar
Rafa, y para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, lo importante del ejemplo de familia, ¿no? Porque tanto José Gregorio Hernández como la doctora Carmen tenían algo en común, que su familia transmitía la fe, su familia era católica, su familia transmitió esa espiritualidad, que es lo que hace que esta mujer a los 15 años y José Gregorio de muy temprana edad pudiera ver en toda esta situación, con muchos proyectos que tal vez pudiera haber tenido, pero pudiera ver a Cristo en su vida, poder dedicarse a Dios. Entonces yo pienso que esta transmisión de la fe a nuestros hijos, el ambiente de nuestra casa, influye mucho en los hombres que nosotros vamos a tener mañana, y gracias a eso influye mucho en que hoy en Venezuela tengamos los santos. Y son personajes que dignos de imitar para la familia, como tú dices. De verdad que la familia que reza unida permanece unida. Y no se puede descartar eso, sí. Porque bueno, estamos ahorita terminando un programa a nivel de la diócesis, a nivel de toda Venezuela, que es de pastoral familiar, y por eso la iglesia se encarga de eso, porque queremos santos, queremos familias santas y queremos hijos que el día de mañana se encuentren con ese Dios misericordioso y que puedan dedicar su vida a la santidad donde estén, porque como vemos aquí, una era médico y la otra fue religiosa, pero tenemos a Putin, que era un joven. Sí. Eso, o sea, que Dios te llama a la santidad donde tú vivas, donde tú trabajes, donde tú estudies, y la santidad, pues yo me imagino que el resumen es pues dar la vida por el otro, ¿no? Sí, la caridad. Y eso era Carmen Rendir. Lo que nosotros hemos leído es eso, es la caridad, es el servicio, y eso que decía Rafa, el ser líder, porque ella no solamente se quedó con la limitante y siendo una hermana normal, ella era líder, y entró entonces a esta congregación francesa, ¿no? Sí, inicialmente ella tocó las puertas a 3 comunidades religiosas allá en Caracas, donde fue rechazada, y en esa instancia tocó las puertas de esa congregación de las Siervas de Jesús, la cual tenía su sede en Francia, pero tenía vamos a decir, otro grupo que estaba en Caracas, en Venezuela, y fue la que lo aceptó. Entonces, de ahí ella entra como novicia a la congregación, y después es llamada a Francia para terminar su formación. Estuvo en Francia 1 año, y ahí las monjas coinciden más o menos con la época de la Segunda Guerra Mundial, y las monjas deciden cerrar la sede que tenían aquí en Caracas, y ella se viene con la idea de fundar una nueva congregación, y pues batalló, estuvo con sus contactos con los arzobispos de la época, y bueno, tuvo al final la bendición del Papa de esa época de que formara su Sí, a mí me impresionó eso, que ella no se quedó ahí, porque era mucho más fácil ya. Si hablamos de que cuando hablamos de lo que somos de la iglesia, que somos conformistas, que no queremos ver a esta hermana que ya tenía su casa, pues está en una congregación, y que ella ve que se retiran del país y que ella quiere formar, porque la base era más que todo formativa, ¿no? Sí. Era llevar, era educar, y con todo esto que ella traía, pues transmitir todo lo que es la parte de la Eucaristía y todas las bases religiosas. Pero no se quedó aquí, ella cierra la congregación en Francia y viene y ella forma y funda la congregación venezolana de las Siervas de Jesús. Es muy impresionante que... Una vocación al Santísimo impresionante. Exacto. Pues fabricaban las hostias para ser consagradas, cosían, bordaban, atendían a los seminaristas, fueron encargadas del seminario de Santa Rosa de Lima y Santo Tomás de Aquino allá en Caracas. De los seminarios para sacerdotes, sí. ¿No? Sí, es verdad. Y asistían a los seminaristas en sus necesidades. También pues fundó escuelas en Caracas, en San Cristóbal. Tuvimos la oportunidad estos días que viajamos, que en Cúcuta, unos familiares hablaban, un primo nos decía que él estudió en las Siervas de Jesús, y que le mostraron que estaban haciendo una actividad ya en honor a la Carmen Rendiles,
y hablaba una de las monjitas que estuvo con la hermana allá, que la conocieron y qué tal. Entonces, que no se quedó aquí, estábamos leyendo que estuvo en Chile, estuvo en Argentina, estuvo en Colombia y no me acuerdo otro, Ecuador, transmitiendo. Entonces, bueno, es algo bellísimo y es un ejemplo para todos. Y tan orgulloso que me siento como venezolana de ver y de escudriñar y de buscar la historia y la biografía de estos santos que para nadie eran desconocidos. Esta generación no sabía lo importante que era para nosotros los venezolanos, y estamos conociendo hoy a la madre Rendiles, Carmen Rendiles, que es una de las santas, la primera santa, ¿no? Mujer venezolana, ¿ok? Pero antes de continuar, queremos darle gracias a María Reina por esta oportunidad que nos da de venir aquí, de compartir con todos ustedes, de llevar este mensaje tan hermoso, de que todo el pueblo de Barinas sepa la importante de lo que es este momento histórico que estamos viviendo, y que si no, con tantas cosas pasa desapercibido, y nosotros los católicos no podemos permitir. Queremos que ustedes sepan quién era nuestra santa Carmen Rendiles. Ok, y continuamos en la vida de la madre Carmen. María del Monte Carmelo, como es su nombre. Se llamaba así, ¿no? María del Monte Carmelo, y después adopta el nombre de María Carmen. Qué lindo. Como decías tú hace rato, se dedica desde muy temprana edad a la vida religiosa, inicialmente impartiendo catecismo, la catequesis de su parroquia en su ciudad. Y por motivos de enfermedad ella se enferma estando en Caracas, y por recomendación de los médicos de la época deciden que se vaya a una ciudad que se fuera un poco más fría incluso. Ella se traslada a Los Teques y permanece un tiempo allá, y también participando de la catequesis. De ahí es donde nace su vocación para estar en la vida religiosa. Posteriormente, bueno, resultó que ella queda muy debilitada porque lo que tenía era tuberculosis. Entonces, bueno, era la enfermedad de la época, y era una enfermedad muy incapacitante en esa época, porque el tratamiento pues prácticamente no existía, y era una enfermedad, vamos a decir que común de la época. Queda con esa limitación desde el punto de vista respiratorio, que ella estaba como en minusvalía. Pero les decía, muestra de su coraje, a pesar de que no tenía, le faltaba un bracito izquierdo, le faltaba su bracito izquierdo, pues era una mujer que incluso practicaba deporte, jugaba tenis. Sí, señor, jugaba tenis en Caracas. Imagínate, o sea, con toda esa limitación. No tenemos excusas, no tenemos excusas. Sí, no hay excusa para eso. Porque Entonces, ella tenía la condición de la secuela de la tuberculosis y la limitación física que tenía, no tenemos excusa, que es admirable. Y trabajaba en la carpintería, todo eso. Luego ella, estando en las actividades religiosas, pues también se dedica, como decía, a la costura, al bordado, a la atención de los seminaristas, que eso ya lo comentamos, y al trabajo social, dedicados a los más necesitados, todo eso. Vamos a hablar ahora, porque estamos viendo sobre lo que lo llevó a este camino de santidad, cómo llegó ella a lo que es actualmente nuestra primera santa mujer en nuestro país. El primer paso, son varios pasos, ¿no? El primero, sí. Pero fue la beatificación ella cuando fallece, en el año 1977, pues ya sus hermanas de la congregación decían que había un olor a santidad, porque es que su legado y su entrega para todas sus hermanas que la necesitaban cuando enfermaban. Ella atendía a sus hermanas enfermas, atendía a los obispos enfermos, a los sacerdotes enfermos, a los hospitales de la ciudad. Entonces ya daba muestras. Incluso una anécdota, ella una vez en uno de sus viajes por todo el país, pues estaba trasladándose en un carro
y a nivel del estado Lara, en Carora, el carro en el que iba sufre un accidente y ella tuvo una fractura de ambos miembros inferiores que, bueno, sobrevivieron de milagro, vamos a decirlo así. Estuvieron un tiempo en el hospital de Carora, luego la trasladan a Caracas, pero ya ella era una mujer ya de, vamos a decir, edad avanzada, y su recuperación fue muy mala, muy lenta, y pues eso la hace que ella quede en silla de ruedas. A pesar de la limitación, todo lo que tenía, su limitación pulmonar, su ausencia del bracito, después paralizada en los miembros inferiores, nunca dejó de asistir a sus hermanas que lo necesitaban. Cuidaba a sus hermanas enfermas en su silla de ruedas y todo. Me imagino que era líder en todo, de la congregación que estaba a nivel de toda Latinoamérica. Entonces eso le valió el liderazgo delante de sus hermanas, y cuando ella fallece, pues fallece de un cuadro gripal, pero bueno, con las complicaciones por la edad y todas esas cosas, pues fallece. Y eso hizo que sus hermanas pues decían, esta mujer tiene olor a santidad, se marcó en su época, y toda la comunidad de Caracas que la llegó a conocer pues dio fe de esto. Entonces se presentan los milagros que la llevan primero a la beatificación y posteriormente a la canonización. Entonces estos milagros fueron revisados por la Comisión del Vaticano, que se encarga de evaluar el posible candidato para la canonización, y pues había evidencia tanto científica como evidencia desde el punto de vista espiritual de que podía ser aceptado. De la beatificación fue para el 2018. Cuéntanos de ese milagro. Ese milagro ocurre con una doctora sí, del Hospital Pérez Carreño, cirujano, Trinet Durán, es una reconocida cirujano del Hospital Pérez Carreño de Caracas. Ella se preparaba para una intervención quirúrgica allá en el hospital, y en un momento dado, cuando estaba en el quirófano, tuvo contacto con un equipo que tenía algún desperfecto y tuvo una descarga eléctrica, la cual de inmediato pues la dejó inconsciente y tuvo una secuela desde el punto de vista motor neurológico. Ella quedó con una paresia de miembros, cosa que fue tratada con los médicos allá en Caracas. Se le hizo estudios correspondientes, rehabilitación, electromiografía, todo lo que ameritaba para el caso, y de verdad que la doctora no recuperaba su motricidad. Tenía paralizado el brazo derecho. Una vez pues le proponen hacer una cirugía, vamos a decir, experimental, para tratar de que ella lograra recuperar la motricidad, pero ella, el día que iba a la cirugía en un centro médico de Caracas, pues decidió parar porque le quedaba en la vía en la escuela de Belén, donde están los restos de la Madre Carmen. Ella se baja, acude al sitio donde está, que es la habitación de la Madre Carmen, que las madres, sus hermanas la habilitaron como centro de oración, y ella, estando ahí con la Madre Superiora encargada, notaron una luz que aparentemente iluminó el brazo de la doctora, y de inmediato recuperó la motricidad. La literatura dice que fue de inmediato. De inmediato recuperó. Tocó algo, no sé qué, que fue de De inmediato. inmediato la recuperación, y no fue necesario la realización de la cirugía ni nada, y la doctora pues recuperó totalmente su capacidad motora. Ese milagro fue, creo que está hablando aquí en el 2003.
Y que El otro fue, no estoy seguro, creo que en el 2005. el otro, sí, Que fue 2015. a 2015. En el 2015, que en el segundo milagro, que es el que le da luz verde para la canonización, estábamos aquí investigando, fue una recuperación de una mujer que está diagnosticada con una hidrocefalia triventricular idiopática. Esto fue en el 2015, y que esta fue al trastocar un retrato de la madre Carmen Rendile, se curó, es lo que dice la parte de la bibliografía. Y entonces esto es lo que se demostró esto, y lo que le da luz verde al Papa Francisco para darle play a la canonización de nuestra querida Santa Carmen Rendile. Así que bueno, ha sido maravilloso este momento, Rafa, de recuperar todo esto y de sacar a la luz el porqué de esta hermana que nadie tal vez en nuestro gentilicio, en nuestro pueblo venezolano no la conocía, y como repetimos era por la humildad, pero que sabemos que hizo grandes obras, no solamente aquí en Venezuela, de servicio, sino a nivel de Latinoamérica, que a pesar de que su dificultad física demostró, como tú decías, que el coraje, las ganas, la fe, bueno, vale más que cualquier cosa. Y ese es el legado que nos deja la Madre Carmen, digno de imitar, tal cual como conversamos en el podcast anterior, Sí. pues son ejemplos para que nosotros, los venezolanos, imitemos. El camino de la santidad es eso, obras de misericordia, obras de caridad y trabajar por los más necesitados. Ese es el camino de la santidad. Y que son dos santos que nos enseñan que todos tenemos la oportunidad de ser santos donde esté. Entonces, por eso, santos para todos. Gracias.